el Senado. Hoy, en sesión extraordinaria, lo hicieron los diputados. Y escuchen esto, porque se supone que ya algo al menos pudieron escuchar y ver en la tarde de hoy. Aprueban salario mínimo ilegal para el servicio doméstico. Clara Acevedo amplía la información. Es así, Oscar, hablamos de que en diputados hoy no se logró los 41 votos que se necesitaban para poder ratificar la versión de los diputados, que era el otorgar el 70% del pago del salario mínimo a las domésticas. Sin embargo, con 31 votos ganó la versión del Senado y con eso se aprueba el pago del 100% del salario mínimo. Es decir que a partir de ahora, si se promulga esta ley que pasa directamente en manos del Ejecutivo, ya las domésticas pasarían a ganar 2.100.000 guaraníes. Escuchemos lo que decía la diputada Katia González con respecto a esto. ¿De dónde sacamos que podemos tener a un ser humano trabajando más de 8 horas sin el régimen de seguridad social y sin pagarle el salario mínimo? ¿Quién nos da esta licencia? No importa que seamos parlamentarios, que seamos enfermeras o que seamos docentes. Debemos abrirnos a una realidad. La discriminación salarial está prohibida por nuestra Constitución Nacional y hoy es el momento que podemos equiparar al salario mínimo y definitivamente sellar un pacto de justicia. Un pacto de justicia, dice Katia González, en su fundamentación de esto que finalmente se aprobó y que ahora pasa a consideración del Poder Ejecutivo. Pero antes de ello, naturalmente, Clara, también tenemos que escuchar a parte de la ciudadanía acerca de este tema, ¿no? Exactamente, la ciudadanía también tiene su opinión y dividida, hay que decirlo. Todos coinciden, Oscar, en un punto en que se merecen cobrar este sueldo, pero que es imposible para aquellas personas que ganan igual, casi igual ya que las domésticas. En este caso, si se aprueba esta ley, hablando siempre del salario mínimo, incluso decían, para una persona que gana entre 3 a 5 millones, pagar 2.100.000 guaraníes es imposible. Escuchemos lo que mencionaban los ciudadanos. Que sería un poco difícil para la gente que gana sueldo mínimo solamente, ¿entendés? A no ser que hagan como la Argentina, que se pague por hora, pero no sé, no creo que le lleguen a pagar por hora. En 2 o 3 horas no va a poder limpiar toda una casa. La mayoría tienen casas de 2 pisos, hay casas grandes. Hay gente que paga bien realmente a sus empleadas, pero que tienen con cama adentro. Y pasa por una cuestión de dignificación. Hay que entender que esta gente cumple un trabajo que no es fácil de hacer, es entregar prácticamente tu vida, tu tiempo, y este tiempo tiene que ser pagado igual que cualquier trabajo. Esto se tiene que dignificar, tiene que profesionalizarse también el servicio doméstico. Si vamos a ir por eso, tenemos que ganar más nosotros, ¿se entiende? Entonces, de ese lado va a ser difícil. Por más que digan que se les pueda pagar, por ejemplo, por mes, por hora, por día, igual es difícil. Desde mi punto de vista va a ser difícil, va a costar muchísimo. Nosotros, por ejemplo, que estamos con el salario mínimo, apenas alcanzamos el mes. Imposible prácticamente. Imposible, la verdad que sí. Me gustaría que ellos ganen eso, pero que el salario mínimo suba entonces, como para lo que es comida, ¿verdad? Pasaje, que cuesta mucho. Las amas de casa también dicen, pero nosotros le damos de comer, nosotros le damos, etcétera. Entonces ahí ya hay parte del pago. Bueno, con esos razonamientos puede ser que se llegue a una situación actual, tal vez corregida un poquito, ¿verdad? Porque ya hay una sensación de que hay una injusticia. Pero volvamos a la sesión de la Cámara de Diputados, Clara, porque no solamente hubo fundamentación a favor de lo que finalmente se aprobó, hubo otros legisladores, o escuchamos al menos a otros legisladores, poner un cuestionamiento, algunos cuestionamientos al proyecto ya sancionado ahora. Exactamente, estuvieron los que defendieron esta versión de diputados y uno de ellos fue Sebastián Villarejo, que dijo que no se puede aprobar algo que haga daño y que esto en definitiva va a afectar a casi la economía de 2 millones de personas. Escuchemos lo que mencionaba. Nuestro objetivo puede ser equiparar todos los mínimos que existen en nuestro país al salario mínimo para actividades diversas no especificadas. Podemos tener ese objetivo, pero no lo podemos hacer de golpe y directamente por lo que puede ocurrir. Paraguay no tiene un solo salario mínimo.
Paraguay tiene un salario mínimo bancario, uno para actividades rurales, uno para trabajo doméstico, y existe el salario mínimo para actividades diversas no especificadas. Esto en términos laborales y teóricos es que podemos tener diversos mínimos siempre bajo ese concepto. Si el salario sube al 100% del salario mínimo del empleo doméstico, voy a tener que prescindir de ese servicio, voy a quedarme a cuidarle a mis hijos y yo también voy a quedar desempleado. O sea, pierde el empleo, el empleado doméstico y pierde el empleo esa enfermera. A eso nos estamos encaminando, vamos a causar daño. Y eso está graficado numéricamente de manera clara. Fundamentación del diputado Latorre por la Asociación Nacional Republicana. Bueno, después de escuchar todo esto, ya ocurrió lo que les decíamos. Hubo aprobación finalmente, las versiones del Senado, 100% salario mínimo, 2.192.000 guaraníes aproximadamente. Si aprueban el 3.8%, que se espera hagan un ajuste del salario mínimo para el mes de julio. ¿Y cuál otra reacción tuvimos en la tarde de hoy, Clara? También conversamos en este caso con quienes van a ser beneficiadas y hablamos de la Asociación de Domésticas y la señora Akelly, quien es la vocera oficial de este grupo. Obviamente se mostró bastante contenta, optimista. Ellos dicen de que sí, el Ejecutivo va a aprobar esta versión del Senado, ya esta ley aprobada y sancionada. Pero que no hay de qué preocuparse, decían ellas, de que todo esto que la ciudadanía cuestiona, en realidad es porque no están pensando de que lo que va a cambiar aquí es que ellas ya no van a trabajar como esclavas, es lo que dijeron literalmente, y que aquellas personas que no puedan pagar 2.100.000 guaraníes mensuales lo pueden hacer por jornal, que decía, dividiendo esto, lo pueden hacer por día, por hora, y que es una cuestión ya conversable. Escuchemos también lo que decía ella. Lo que sí vamos a exigir es que nos dé 3 horas de trabajo y 3 veces a la semana. Y esos días trabajados y las horas trabajadas tiene que dividir por el 2 millones y pico, ¿verdad? Así de sencillo, es facilísimo. Yo no entiendo matemática, ¿verdad? Pero así lo más fácil para mí es así, ¿verdad? Sumar las horas que trabajamos por el sueldo mínimo.